Vamos a ir a otro tema para conversar sobre la propuesta que ha hecho el gobierno respecto a modificaciones a la ley antiterrorista. El viernes, la ministra Carolina Toá entregó algunos de los detalles de este texto que aún debe ser conocido, por supuesto, por el Congreso antes de comenzar su debate. Vamos a hablar de este tema y para eso estamos en contacto con el diputado Andrés Yuanet. Gracias por el contacto, diputado. Muy amable. ¿Cómo está, Sebastián? Muy bien, aquí estamos en el Congreso a puerta de comenzar la comisión de las fundaciones y después tenemos que votar las conclusiones de la comisión incendio, que ya llegamos a un acuerdo, yo diría, más o menos consensuado. Diputado, ya hablaremos también de eso, pero cuéntenos primero sobre su visión respecto a la propuesta que está haciendo el gobierno. Como decía en la presentación, falta todavía ver el detalle del texto, pero se dan algunas líneas respecto hacia dónde se encamina la propuesta del gobierno para modificar la ley antiterrorista. Bueno, a mí me parece en términos generales bien. Yo estuve en el acto del día viernes en La Moneda y hay sobre todo, una indicación que pone el gobierno que me parece muy positiva, que si usted me permite la voy a leer. Dice que tenga entre sus fines la comisión de uno nomás de los siguientes delitos: someter, por ejemplo, o desmoralizar a la población civil. Y eso me parece muy importante porque en el caso de la Araucanía, lo que aquí se ha hecho justamente es someter y desmoralizar permanentemente a la población civil. Si usted se imagina que este fin de semana se quemaron más de 10 cabañas en el sector de Arauco, cerca del lago de Naralgue, no estamos hablando de mansiones, estamos hablando de cabañas de gente que le ha costado mucho hacer su casa. Incluso me contaban algunas personas ahí que la hicieron ellos con un maestro, en fin, y vienen y se las queman. Bueno, estos grupos se dedican a eso, a desmoralizar. Y por tanto que eso hoy día se tipifique como un delito terrorista, me parece muy bien. En lo que sí creo que vamos a tener que conversar un poco es en la penalidad, en los años que uno le da a este tipo de delitos. Sí. Ahora, diputado, con los cambios que se proponen, ¿será más fácil demostrar efectivamente el ánimo de causar temor en la población? ¿Qué es lo que ha sido hasta ahora un obstáculo para aplicar la ley antiterrorista? Sí, me parece que va a ser mucho más fácil porque, para que la gente no me entienda, la diferencia entre el delito común y el delito terrorista en general es que el delito terrorista es ideológico y político, ¿no? Y tiene una connotación distinta. Las organizaciones criminales tienen en definitiva como objetivo el negocio, porque es un tipo de negocio ilícito, naturalmente, y que ocupan el delito para hacerlo. Este también es un negocio, es un delito ilícito, es un delito, perdón, pero tiene la connotación que es político, ideológico e intenta desestabilizar la estructura del Estado y también estas otras cuestiones que ha puesto y que además yo diría que lo que hacen es nivelar a un estándar de las democracias de alta intensidad, de tipo democracia europea, lo que es un delito terrorista, ¿no? El delito terrorista para esta legislación nueva puede ser una persona, lo que se llama lobo solitario, o una organización de más de 3 miembros que se organicen justamente para generar no solamente el temor en la población, sino que también tengan una connotación política, ideológica, lo que aquí se ha señalado en este texto. Lo que se busca en todo caso con este cambio es definitivamente hacer más eficaz la ley desde el punto de vista de los resultados que se obtengan ante la justicia. Y ese objetivo ha sido bien planteado por el gobierno en el momento en que comenzó esta discusión. ¿Se consigue con los cambios que se están proponiendo entonces? Yo creo que siempre, y esa es la finalidad y ese es el objetivo del Parlamento, mejorar la ley, y en eso tenemos que ponernos de acuerdo, en esto tenemos que ser transversales, porque aquí no caben los gustos ideológicos o algún gusto de algún tipo. Aquí hay que no solo condenar el terrorismo, nosotros hoy día tenemos terrorismo. Yo le voy a dar una información. El índice mundial de terrorismo dice que el año 2015 nosotros estábamos en el lugar 68, o sea, muy arriba. Eso significa muy bien, porque Afganistán está siempre en el número 1. Colombia ha estado entre el 13 y el 15. Hoy día Colombia está en el 15, nosotros en el 17. En el gobierno del presidente Piñera bajamos al 18 los últimos 2 años y hoy día estamos en el 17. O sea, estamos dentro de los 20 peores del mundo. Por tanto, hoy día tenemos terrorismo en Chile y tenemos terrorismo en la Araucanía. Y eso significa todo lo que hemos conversado en otra oportunidad, Sebastián, del punto de vista negativo, y lo que significa una región y una macrorregión marcada y signada por el terrorismo. Nadie invierte, la gente arranca y finalmente se empobrece. Y eso es lo que busca en el fondo al final
estos grupos. Frente a eso, yo creo que hay una serie de cuestiones nuevas. Las técnicas investigativas, por ejemplo, esta ley las va a mejorar, ¿no? Pero también el problema es que tienen que dialogar con otras legislaciones que lamentablemente están frenadas. Por ejemplo, la ley de inteligencia, que estaba en suma urgencia y ahora el gobierno le quitó esa y hoy día tiene urgencia simple, fundamentalmente porque, digamos las cosas como son, este es un mal proyecto y reconocido por el propio gobierno, por algo le quita la suma urgencia, no hay una sola visión desde defensa interior respecto a este tema. Entonces vamos a tener que igual, por una parte, trabajar la ley antiterrorista, pero por otra parte tenemos que trabajar de forma muy importante también y apresurar la ley de inteligencia para que ambas puedan, como se dice hoy día, conversar. Porque sin ley de inteligencia... Con el objetivo de desarticular las bandas, ¿no? Si eso es lo que Así es. se persigue. Sí, pero por eso hay una segunda derivada que yo se lo planteaba en la primera parte, que es el tema de las penas, ¿no? Yo creo que las penas vamos a tener que subirlas un poco. Yo, con un equipo de abogados, expertos en estos temas, estamos viendo justamente la legislación internacional, como digo, las democracias de alta intensidad o consolidadas, que plantean, yo creo que aquí entre 10, por ejemplo, para los organizadores, los fundadores de estos grupos terroristas, de 10 años a 15 años, me parece que es bajo, yo creo que vamos a tener que verlo eso. El hecho, por ejemplo, que para las personas que hayan participado en estos grupos terroristas, pero no hayan estado involucrados en algún hecho de violento, de sangre, finalmente una rebaja de pena casi queda como una multa, casi una pena muy baja, sin presidio, tampoco me parece, porque aquí lo que hay que hacer es crear una conciencia de que entrar a estos grupos terroristas significa, digamos, atentar contra el Estado de Derecho y por tanto va a significar un delito grave, para no incentivar que los jóvenes, porque lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que toman a los jóvenes, por ejemplo, de las universidades, en el caso de la Araucanía, los llevan a las comunidades, ahí los ideologizan. Sí. Sí, y respecto al apoyo que tiene el proyecto, ¿usted cree que el trámite debería ser más o menos rápido? Se lo pregunto para ver cuándo se podrían empezar a observar ya efectos concretos de la aplicación después de la ley. Bueno, yo espero que sea rápido, yo espero que hagamos un buen trabajo prelegislativo. Yo creo que el gobierno tiene un problema hace tiempo, yo se lo planteo al gobierno, tiene que hacer más trabajo prelegislativo, porque eso no significa lo que plantean malamente la cocina, etcétera, que a propósito siempre señalo, la cocina viene el concepto de Golda Meir, donde en definitiva ahí ella hacía mucha política, ¿no? Yo lo que estoy hablando es que conversemos mucho antes para que cuando lleguemos a la comisión tengamos consensuado cuáles van a ser aquellas cuestiones donde tenemos reparo y podemos avanzar, las indicaciones que tratemos que sean consensuadas para mejorar la ley, y para no llegar, en definitiva, dentro de la Comisión de Seguridad Ciudadana o donde el gobierno la presente, a tener una tensión y después que en sala esto sea muy dividido. Al contrario, porque además sabemos claramente que muchos de los partidarios del gobierno van a votar en contra de esta ley, ya lo han señalado. Tenemos un problema con el gobierno. El gobierno, cuando plantea cuestiones de seguridad, hay sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista que siempre votan en contra de la seguridad, y eso es así, y pasan coladito, y por tanto lo que tenemos que tratar de llegar es un buen acuerdo prelegislativo, tener mucha conversación para que cuando lleguemos a la comisión esto lo tramitemos de forma rápida, expedita, no nos vayamos champando en cuestiones que nos pueden detener mucho este proyecto. Este proyecto es muy urgente, pero como digo, tiene que dialogar con el proyecto de inteligencia y lamentablemente el proyecto de inteligencia está parado, no por responsabilidad nuestra. Ahí, Sebastián, esperamos durante casi un año el gobierno nos pidió esperar para meter las indicaciones al proyecto de inteligencia anterior. Logramos la unanimidad, yo en ese tiempo presidí de defensa y logré la unanimidad, se tiene que lograr la unanimidad para abrir el proyecto y meter indicaciones en este trámite. Sí. Se metieron las indicaciones, fueron en enero, recién en enero. Y la verdad es que todos los expertos que han ido a exponer, salvo un par, pero la mayoría, digamos el 90% de los expertos que expusieron en la comisión, demostraron que esta figura del zar de la inteligencia no era una buena figura, y por tanto lo que había que aquí hacer era fortalecer la ANI y bueno, trabajar en serio otros aspectos. ¿Y por qué cree usted que el gobierno no ha ido avanzando en este proyecto con la velocidad por lo menos que a ustedes les gustaría? Bueno, porque el gobierno claramente no puede mascar chicle y andar a la vez. Perdóneme que sea tan gráfico. El gobierno tiene un problema de asesoría hace tiempo. Tiene muy buenos asesores y tiene otros malos asesores. Y la ministra Toá, que es una muy buena ministra, pero no puede hacer todo. No puede andar para allá, para acá, para allá, porque eso es lo que pasa con la ministra. Yo creo que le falta equipo de asesores de un poquito más nivel, que además
se manejen en términos políticos también, para que en definitiva vengan a dialogar con los parlamentarios, tratemos de sacar acuerdos. Uno conversa con un asesor y finalmente no pasa nada, porque en definitiva, desde el punto de vista político, hay que conversar al final con la ministra Exterior, y yo creo que eso nos va ralentizando las cosas. Yo creo que hay un problema de asesoría en el gobierno, y eso lo hemos dicho hace tiempo. Esto no es llegar y contratar gente, esto es poner gente capaz, que además conozca los temas y que tenga cierta experiencia. Trabajar temas de leyes, conversar con los parlamentarios, para tratar de sacar estas leyes. No podemos tener siempre al ministro o al subsecretario, tenemos que tener gente capaz, y yo creo que ahí el gobierno tiene un déficit, eso es su objetivo, y por tanto yo creo que eso va ralentizando las cosas. Bien, diputado Ayonet, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Gracias, hasta luego.